en principio cuál es la presentación de la licenciada Laura Espinosa Webb. La licenciada es licenciada en psicología con una doble especialización en estudios sobre violencia por razones de género y en psicología jurídica. Además de ser psicóloga clínica, es especializada en terapias conductuales, contextuales y en psicotrauma. Actualmente integra el equipo de la Fundación Hilando Relatos, pero más allá, nosotros le pedimos a la licenciada que nos diga algo más aparte de lo académico, ¿no? Entonces, ella nos decía que más allá de sus títulos, el tema de su disertación surgió en el corazón de su trabajo. La licenciada cuenta con una experiencia de más de 10 años en el acompañamiento a víctimas de violencia con una vocación por el servicio social que trasciende sus trayectos académicos y profesionales. Esto da cuenta, ¿no?, de su recorrido y de lo que nos va a compartir. Asimismo, todo su trayecto está al servicio de organizaciones abocadas al apoyo de poblaciones vulnerables. Su ejercicio como psicóloga en diversos equipos de trabajo con víctimas de violencia de género y su abordaje a víctimas secundarias caracterizan su experiencia personal y profesional. En el día de hoy nos invita a un esfuerzo conjunto para dar voz al sufrimiento profundo e invisibilizado de esa población con la que ella nos va a compartir. Bueno, muchas gracias Mónica y Silvina, ¿sí? Por la presentación, por sus palabras y por el acompañamiento hoy. Buenas tardes a todos y todas también. Y bueno, antes de comenzar me gustaría hacer un profundo agradecimiento a la Universidad Nacional del Nordeste y a la Secretaría General de Ciencia y Técnica por hacer posible hoy este espacio de que yo pueda estar compartiendo con ustedes y el compromiso firme con la investigación, ¿no? Me parece como súper importante esto del apoyo y poder generar este tipo de espacios, porque hoy nos va a poder permitir visibilizar o dar luz sobre una población que viene invisibilizada como hace mucho tiempo, históricamente. Entonces agradecerles por eso, ¿no? Como para mí hoy esta presentación es poder honrar mis recorridos que me han permitido estar de cerca con el sufrimiento y, y también poder como honrar esta convicción de como profesionales somos responsables de poder observar, poder compartir esto, hablar de esto y por sobre todo poder hacer algo, ¿no? Eso es lo más importante. Así que bueno, sin más, pasamos a la acción hoy. Voy a compartir la presentación, así podemos empezar. Sí, perfecto. Genial, bien, entonces vamos. Bueno, para empezar quisiera como compartir un pequeño fragmento de una historia real y que dice así. Me retumban los tiros en la cabeza, cierro los ojos y me veo abrazada a él. Escucho sus respiraciones. Me pregunto, ¿por qué no me pasó a mí? ¿Por qué a él? Y los invito y las invito a poder imaginarnos a la vida de una persona como si fuera un reloj, donde las manecillas del reloj avanzan, marcan los días, las horas, los años, y que de pronto ese reloj recibe un golpe en seco, ¿no? Y queda detenido, queda congelado en ese instante, en esa hora y en ese día. Mientras que para el mundo exterior el curso del tiempo sigue con normalidad, ¿no? Entonces, esta metáfora me gustaría usarla para poder simbolizar lo que sucede con aquellas personas que son allegadas o allegados a una víctima de homicidio, ¿bien? Como el relato este que acabo de compartir, ¿sí? Que es el de una mamá que perdió a su hijo y a su yerno en un homicidio, ¿sí? Y justamente esta escena se repite una y otra vez, ¿no? Entonces, que pensemos el homicidio como ese golpe en seco en la vida de estas personas que hace que se quede como congelada y detenida en ese momento de la tragedia. Y entonces mi trabajo hoy es poder como visibilizar a quienes atraviesan estas situaciones e intentar comprender un poquito cómo es estar en esa hora detenida. ¿Bien?
Y esto, bueno, no se trata de una metáfora aislada, no se trata de un caso aislado, sino que los homicidios son una epidemia silenciosa a nivel mundial, ¿no? Y para eso quisiera compartir un poquito la escala del problema, ¿bien? A nivel mundial se registraron 440.000 homicidios como promedio anual durante el periodo de 2019-2021. Las Américas registraron la tasa regional de homicidios per cápita más alta del mundo, 15 por 100.000 habitantes. Esta información es de la Oficina de Naciones Unidas contra el delito contra el delito y la droga. Bien. A nivel nacional se registraron 1.890 homicidios en 2022, con una tasa anual de 4.2, 2.046 homicidios en 2023, con una tasa de 4.4, y 1.734 homicidios en 2024, con una tasa de 3.8. Esta información es del Sistema Nacional de Información Criminal de la Argentina. Bien, en Córdoba, que es de la provincia en que yo resido, se registraron 97 homicidios en 2022, 116 en 2023 y 117 en 2024, con una tasa de 2.5 y de 3 respectivamente. Ahora bien, esto es lo que sucede con los homicidios, ¿no? Pero, ¿qué sucede con los que sobreviven? Los estudios estiman que por cada homicidio, un promedio de 6 y 10 personas del contexto sociofamiliar son afectadas y victimizadas por la pérdida violenta de su ser querido. Y la pregunta central de mi trabajo es, ¿cuál es el impacto psicológico para estas familias que atraviesan la pérdida violenta de un ser querido? Y antes de continuar, me gustaría como compartir un poquito cuál va a ser el recorrido que vamos a hacer hoy. Primero vamos a darle un poco de marco conceptual a la presentación, pudiendo introducir el concepto de homicidio. Después vamos a pasar por el concepto de víctimas, visibles e invisibles de este hecho, ¿bien? Después por la pérdida y sus factores moduladores, y el impacto en sentido amplio, pero vamos a hacer principal foco en el impacto psicológico, ¿bien? Y después voy a compartir un proyecto de investigación en curso sobre esta población. Bien, en términos generales, el homicidio es considerado como uno de los delitos más graves y antiguos de la historia, ¿no? Es una expresión de violencia extrema y una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos de las personas, porque niega el derecho básico a la vida. En general se considera el homicidio como un indicador de la delincuencia de características violentas en una comunidad, y a veces se lo llama como que es una métrica de seguridad, ¿no? Específicamente, mi trabajo se va a centrar en el homicidio intencional, y que es definido por la ONU como una muerte ilícita causada a una persona por otra con la intención de provocarle la muerte o lesiones graves. Y acá podemos encontrar tres elementos. Un elemento de tipo objetivo, ¿no?, que es la muerte de una persona causada por otra; un elemento de tipo subjetivo, donde está la intención de provocar la muerte o lesiones graves; y un elemento legal, ¿sí?, que es un hecho que es ilegal y que se le va a atribuir esa responsabilidad al victimario. En Argentina, el homicidio intencional está tipificado por la ley como homicidio doloso. En Argentina, digamos, el homicidio se clasifica en función de la culpabilidad, y cuando hablamos de dolo, es que la persona, digamos, que lleva a cabo el hecho, tiene la intención, conoce acerca de lo que está haciendo, y también acerca de la antijuricidad, ¿no?, de ese hecho como tal. Está regulado por el artículo 79 y 80 del Código Penal argentino. En general, el homicidio a veces se lo ha considerado desde una perspectiva social, ¿no? Pero hoy me gustaría como introducir la perspectiva de que también es un problema de salud pública, no solamente por las consecuencias que tiene en la comunidad, sino también por las amplias consecuencias negativas que tiene sobre los contextos sociofamiliares a la víctima. Bien, y aquí nos vamos a ir adentrando al concepto de víctima, ¿no?, que ha tenido como múltiples definiciones a lo largo del tiempo, adecuaciones, y eso ha ido permitiendo que podamos tomarlo en un sentido más amplio e integral. Entonces la ONU va a definir a víctima como aquellas personas que individual o colectivamente son directamente afectadas. Incluye también a los y las familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa o que hayan intervenido para asistirla o prevenir su victimización. Entonces, acá vamos a poder diferenciar entre la víctima directa del homicidio, ¿bien?, y tenemos después a las víctimas indirectas, secundarias, sobrevivientes o covíctimas, que en este caso vamos a usar el nombre de víctimas secundarias, ¿bien?
que son aquellos contextos sociofamiliares o allegados a las víctimas directas que tienen una conexión, ¿sí?, familiar o de intimidad con la víctima, y que son victimizadas, primero por la pérdida de su ser querido, y segundo por las características de esa muerte, ¿no?, esas características violentas. Y los marcos legales internacionales y nacionales respaldan que tanto las víctimas directas como indirectas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a una reparación integral, a un recurso judicial efectivo, a la participación en sentido amplio, al acceso a la información, a la asistencia, a la protección, y que también se deben adoptar medidas que puedan garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico, su intimidad, así como también poder adoptar medidas o políticas de acceso a la administración de justicia, evitando costes o sufrimiento adicional, ¿no?, lo que conocemos también como revictimización secundaria. Bien, y acá vengo como a compartir otra metáfora con la que me gusta pensar a veces a los homicidios, ¿no?, como el homicidio como un hecho violento que atrae toda la luz sobre sí, ¿no? La luz de las estadísticas, la luz del victimario, de la víctima directa, de la relación entre estos, la luz de las condiciones precipitantes, la luz de los factores que inciden en una tasa anual de homicidios, ¿no? Pero, bueno, mi presentación hoy o mi invitación también hoy en mi presentación es poder como mirar más allá del foco principal, ¿no? Quizás a la sombra que proyecta esa luz, ¿no? Y que de vuelta tiene que ver con un problema de salud pública que está detrás de cada uno de esos homicidios, y son los contextos sociofamiliares, ¿sí?, que están atravesando la tragedia, ¿sí?, con un sufrimiento extremo y con múltiples consecuencias negativas. A su vez digo esto cuando hacemos esta clasificación o esta diferencia entre víctimas visibles e invisibles, tiene que ver con que, por ejemplo, no hay registros oficiales, ¿no?, acerca de esta población, que nos puedan brindar información o datos, ¿no? Y por las estadísticas o los números que vengo compartiendo, podemos ver que es un problema de gran prevalencia y relevancia social, así como en el plano de la salud pública. Y si bien internacionalmente hay una preocupación creciente acerca de cómo abordar estas poblaciones y cómo responder a sus necesidades o apoyar en el mediano y largo plazo, ¿no? Eh, Hay escasos estudios en el tema en la región de Latinoamérica y el Caribe. Se han encontrado algunos estudios en Venezuela, en Colombia, en Brasil, bien, pero es escasa la información que hay acerca de la población. Y por eso entonces se hace como súper importante poder estar hablando de esto, ¿no? Bien, y nos vamos a empezar a adentrar ahora en la experiencia de la pérdida, ¿bien? Creo que todos o casi todos hemos perdido a alguien significativo, y la muerte de un ser querido es una de las situaciones más difíciles o complejas que se tienen que atravesar o superar en la vida, ¿no? El proceso de duelo es una reacción adaptativa y natural que implica asimilar la pérdida de alguien significativo, y es poder también como adquirir una nueva perspectiva acerca de la vida, ¿no? El duelo como el conjunto de reacciones de tipo físico, emocional y social que se producen por el fallecimiento de una persona próxima, que pueden ir desde una sensación o un sentimiento de tristeza transitorio hasta una sensación de desolación, desgarro, que en los casos más graves puede durar años o incluso toda la vida. Entonces, si bien la invitación es a pensar que el duelo es un camino natural, ¿no?, una reacción justamente adaptativa, hoy les invito a mirar estos desvíos o estos callejones, ¿no?, de por qué a veces entonces el duelo se convierte en un laberinto sin salida. Y bueno, la respuesta está en que el duelo es una experiencia multidimensional y que está modulada o mediada por diversos factores, ¿no?, que justamente hace a la diferencia de las experiencias de duelo, ¿no?, y a cómo impacta en cada persona una pérdida. Y vamos a ir pasando por estos distintos mediadores o moduladores, que los tendremos que pensar como factores protectores o factores de vulnerabilidad, ¿sí?, frente a la experiencia de la pérdida. Por un lado tenemos el vínculo, ¿sí?, con la persona fallecida,
pensar en el vínculo de apego, las características de ese vínculo y el vínculo de parentesco, ¿no? Por ejemplo, varios estudios confirman que cuando un padre o una madre pierde a un hijo o una hija, es una de las experiencias más difíciles de superar y que incluso puede que no se superen nunca, ¿no? Por ejemplo. Asimismo, el rol de la persona fallecida en la dinámica familiar, ¿no? Las relaciones de dependencia establecidas con el resto del grupo familiar, porque no es lo mismo, por ejemplo, si esa persona que falleció era proveedor o proveedora económica del hogar, si era quien eh, estaba a cargo de los cuidados, ¿no? O de la crianza de los integrantes de ese hogar, así como también se lleva a cabo cuestiones logísticas o administrativas de la casa, ¿no? Tiene una gran incidencia en ese sentido. También la diferencia entre si se convivía o no con la víctima de homicidio, así como también la edad, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que muera un niño o una niña a que muera una persona adulta o una persona adulta mayor. ¿Bien? También tenemos que pensar en los antecedentes históricos personales de cada una de las personas del contexto sociofamiliar. A esto me refiero con datos sociodemográficos, la historia de salud mental, quizás la historia de pérdidas previas y cómo se fueron elaborando, así como crisis concurrentes en el momento del hecho, cuando sucede esto. También está esto de las pérdidas múltiples, ¿no? A veces en un hecho muere más de una persona significativa, ¿no? Y eso hace que haya como una sobrecarga de duelo y que entonces haya altos montos de sufrimiento y dolor, ¿bien? Por otro lado, también es muy importante como mediador el apoyo social, formal o informal, ¿no? Es como un importante mediador de la experiencia, pero por sobre todo, en realidad, la percepción que tienen los familiares respecto a este apoyo y el grado de satisfacción, ¿no? Por otro lado están las tensiones concurrentes, ¿no? Que tiene que ver con aquellos cambios en la estructura o en la dinámica familiar a partir del fallecimiento de esta persona, como desorganización, dificultades económicas, por ejemplo, ¿bien? Y la que quisiera como resaltar por sobre todo, porque es de la que también vamos a hacer foco hoy, es la modalidad de muerte como mediador de la experiencia de duelo, ¿no? Esto de que podemos clasificar las muertes como violentas o no violentas, y vamos a considerar entre las muertes violentas a los homicidios, a los suicidios, a los accidentes, aquellas muertes que se dan en el contexto de un desastre natural, o en la guerra, o en un hecho de terrorismo, ¿bien? Y que hay una diferencia, ¿no? En la experiencia de duelo cuando una muerte es natural, quizás planificada o se espera esa situación, bien, a cuando una muerte es violenta y de pronto es repentina e inesperada. Bien, no nos podemos preparar para esa situación. Entonces, bueno, haciéndonos esta pregunta, ¿no? Como se puede comparar una muerte natural con una que te ha sido arrebatada de forma violenta, repentina e inesperada. Una suposición común es que en general la experiencia de duelo es distinta en una situación y otra, ¿no? Y que cuando se da en un contexto de violencia, la experiencia de duelo suele ser muchísimo más compleja y puede traer aparejado, digamos, el desarrollo de trastornos mentales, entre otras cosas. Y ahora me gustaría poder como, bueno, especificar, ¿no? Venimos hablando hasta ahora de las muertes en términos generales, hicimos la clasificación entre muertes violentas y no violentas, y ahora poder especificar, bueno, la muerte en un contexto de homicidio. Bien, que si bien comparte muchas cosas con el resto de las muertes violentas, tiene sus especificidades, ¿no? Y entre ellas tenemos la dimensión intencional, ¿sí? Esto de hubo la intención de quitar o arrebatar la vida a esta persona, la mediación de un proceso judicial, que generalmente suelen ser prolongados, complejos de comprender, y no hay acceso o no hay fácil acceso a esa información. En general, digamos, las víctimas secundarias reportan la incapacidad para poder expresarse, ¿no? O para poder llorar, o poder, digamos, empezar a atravesar la experiencia del duelo, ¿no? Por estar como atentos a intentar como comprender el proceso judicial o a darle seguimiento. También se reporta como muchas dificultades en la comunicación, en la interacción o en la posibilidad de poder participar en estos procesos, ¿no? Así como también, por ejemplo, cuando se dicta o, digamos, está la sentencia judicial, lo que daría, digamos, el cierre al proceso judicial,
En alguna manera es cuando quizás recién los familiares o las personas allegadas a la víctima pueden ponerse en contacto con su propio proceso de duelo, y en ese momento ha pasado tanto tiempo que a veces, ¿no? Ya las redes sociales, formales o informales, no están presentes para estar ahí o hacer ese acompañamiento en ese momento. Por otro lado, también tenemos la intervención de los medios de comunicación, ¿no? Que en general los califican como irrespetuosos, ¿no? Como con falta de tacto, de empatía, esto de trivializar el sufrimiento o deshumanizar la muerte. Se brindan versiones distorsionadas de la víctima o del hecho, y es más, ¿no? Como enterarse por los medios de comunicación información relevante de la investigación, antes que, por ejemplo, por parte de la justicia, ¿no? Entonces son todas cargas adicionales, además de la experiencia o el proceso de duelo que tienen que vivenciar estas personas del contexto allegado a la víctima, ¿no? Entonces podemos ver que los procesos o las experiencias de la pérdida en estos contextos tienen una naturaleza pública y privada, ¿no? Donde en general quizás en el resto de las familias, cuando atravesamos ese tipo de situaciones, se dan más en el contexto de la intimidad o de la privacidad. En estos casos, desde el primer momento hay una cuestión pública, ¿no? Desde el momento en que hay una intervención de la policía judicial, el hospital, la justicia, ¿no? Los medios de comunicación, la sociedad en sí misma, ¿no? Es un hecho que se vuelve justamente público, y esto es muy complejo para las familias de poder como atravesar o afrontar. Otras cuestiones que a veces también pueden como dar mayor gravedad o intensificar la experiencia de la pérdida es cuando, por ejemplo, no hay detenidos, ¿no? En la causa. O hay una doble victimización, donde, por ejemplo, quizás primero hubo tortura y después muerte, o donde hubo violación y después hubo muerte, cuando hay la desaparición del cuerpo, ¿no? El no poder tener contacto con el cuerpo es algo que se torna muy importante para poder iniciar y elaborar la pérdida. Así como el estado del cuerpo en sí mismo, ¿no? Si pasaron varios días, hay un estado de descomposición, o no sé, fue quemado, por ejemplo, ¿no? Son todas cosas que realmente impactan de manera distinta en cómo los contextos sociofamiliares van a poder empezar a elaborar esa pérdida. Entonces, en cierta manera, bueno, el homicidio tiene un impacto múltiple, en términos generales, múltiple y sumamente negativo, ¿no? En el plano familiar, por momentos la familia se vuelve como el lugar de malestar y angustia, ¿no? Donde todo el tiempo afloran recuerdos de la persona y del homicidio en sí. Y a su vez, los vínculos familiares tienden a resentirse un montón, ¿no? Hay debilitamiento, interrupción de vínculos, tensiones. También hay algo que está muy presente en las víctimas secundarias, que es la culpa, y que esta culpa no solamente se proyecta hacia sí mismos, sino también hacia los demás, ¿no? Hacia los integrantes de la familia, hacia la sociedad, hacia las instituciones. Entonces muchas veces pasa de que entre ellos mismos se culpan respecto a qué podríamos haber hecho, ¿no? Haber hecho o dejado de hacer para que esto no suceda, ¿no? Quizás si ese día yo no salía de casa, si quizás ese día yo le decía que tenga cuidado, ¿no? Aparecen mucho de estas cosas a veces, así como también diferencias respecto a cómo llevar adelante el proceso judicial, ¿no? O cómo se van a distribuir esos roles, que es una alta demanda, ¿no? Respecto a todo lo que hay que hacer. En el plano laboral también tiene un impacto directo, se ve, digamos, como restricción, debilitamiento, dificultades para volver a trabajar o para trabajar en sí, y se ve una alta tasa de renuncias, de despidos o de ausentismo, ¿no? Por ejemplo, un papá que perdió a su hijo también en un contexto de homicidio, en un tiroteo, él le pasó que renunció ante esta situación, ¿no? Porque realmente él consideraba que no había podido pasar suficiente tiempo con su hijo por estar trabajando muchas horas, y que ahora quería abocarse de lleno al seguimiento de ese proceso judicial para que se pueda hacer justicia, ¿no? Eso por un lado, y por otro también esto de, bueno, por ejemplo, él era carnicero, ¿no? Y tener que volver a estar en contacto con los cuchillos, con la carne, con la sangre, esta cosa de, no sé si va a poder, ¿no? No sé si va a poder volver ahí con eso, a hacer eso. Y estamos hablando de familias, o por lo menos esta en particular, de escasos recursos económicos, que hacían esfuerzos enormes, ¿no? Para poder llevar adelante todo lo que hacían, ¿no? Pero igual impacta.
Em, en el plano económico, entonces, en este sentido, de vuelta, está enlazado con lo laboral, hay un impacto, digamos, de manera directa, y también por sobre todo si la persona que era el proveedor, la proveedora económica es quien ha fallecido, ¿no? Ya de por sí, los gastos de traslado, entierro, velatorio, implican un gasto de presupuesto que no estaba dentro, digamos, del presupuesto familiar, así como también los gastos en representación legal, por ejemplo, ¿no? Hemos acompañado muchas colectas a nivel barrial para poder hacer los pagos de esos honorarios profesionales, por ejemplo. En el plano social, también sucede que en general tienden a aislarse, retraerse, ¿no? No se sienten comprendidos y empiezan a participar cada vez menos y por ende las redes sociales se comienzan a disminuir, así como también digo está la respuesta de la sociedad a este estigma del asesinato, ¿no? En el plano de la salud física también se encuentran o se han confirmado como numerosos trastornos, algunos que se cronifican incluso en el tiempo, ¿no? Como insomnio, obesidad, anorexia, eh, tiroides, ¿no? Trastornos de la tiroides, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Es como hay una afectación del bienestar general y de la calidad de vida de estas personas. Y en el plano de la salud mental se han encontrado en ese sentido como mayor probabilidades o riesgos de desarrollar complicaciones en el duelo y de poder desarrollar trastornos mentales. ¿Bien? Y ahora sí, vamos a profundizar un poquito más en el impacto psicológico, ¿no? En el plano mental de este, de este hecho sobre los contextos sociofamiliares. Por un lado encontramos una sensación de irrealidad que a veces puede durar muchos años, esta idea de quizás se fue de viaje, ¿no? O que ya va a volver, fantasías respecto a eso también. Eh, Además, que digamos en la mayoría de los casos hubo una imposibilidad de poder despedirse o poder hacer los últimos servicios para esa persona querida, ¿no? Eh, entonces a veces también aparece esto de, bueno, lo veo en casa o a veces estoy hablando con él o a veces lo ven en el barrio, me parece que quizás está en otra dimensión o que no sabe que está muerto, ¿no? Aparecen como ese tipo de relatos también. Imágenes intrusivas en relación al carácter violento, a los últimos momentos, a cómo fue el hecho, a qué puede haber sufrido, ¿no? Y a querer saber detalles respecto a exactamente cómo sucedió, si falleció antes de tal cosa o no, saber cuánto sufrió en ese momento, ¿no? Hay toda una preocupación respecto a eso. Y esto pasa tanto en personas que han sido testigos del hecho como aquellos que no han sido testigos, ¿no? Y el relato que compartí al comienzo de la presentación justamente tiene que ver con esta escena que se repite en esta mamá, ¿no? Respecto a esos últimos momentos de su hijo en el tiroteo ese. Después tenemos sentimientos de enojo, injusticia, culpa, reproche, irritabilidad y frustración. Así como fantasías de venganza, ¿no? Fantasías de venganza, por ejemplo, hacia el homicida, ¿no? La culpa es algo muy presente. Y como decía antes, una culpa que se proyecta hacia ellos, hacia los familiares, hacia las instituciones, hacia la sociedad en general, y la culpa acá es como un importante mediador o un importante indicador de cómo se van a poder ir adaptando o cómo va a ser esa experiencia de duelo, ¿no? Y en sí misma, por sobre todo en aquellos que han sido testigos de la situación, aparece la culpa como de manera más intensa, ¿no? De qué podría haber hecho, qué podría haber hecho mejor, podría haber sido yo, ¿no? Aparecen muchas de estas preguntas o afirmaciones. También hay un cambio en la visión sobre sí mismo y el mundo, ¿no? Realmente después de un homicidio hay un antes y un después, ¿no? Ya no podemos ver el mundo de la misma manera y todo lo que se puedan imaginar respecto al futuro es negativo, ¿no? Nada bueno puede pasar. Y el mundo se vuelve un lugar inseguro para habitar, ¿no? Entonces cambia totalmente la sensación de seguridad y de confianza, ¿no? Así como también otra conciencia sobre la delincuencia. Y bueno, como decía antes, se encuentran complicaciones en el duelo, trastornos por estrés postraumático, trastornos de ansiedad, depresión grave y abuso de sustancias, entre otros. Me gustaría, antes de continuar, poder compartir un caso, ¿sí? En el cual voy a describir un poquito el hecho para poder contextualizar un poco. Y quizás poder ir, he como sacado fragmentos de la entrevista que son textuales, para que quizás podamos tomar
mayor dimensión de esto que vengo como contando, relatando, ¿no? Y lo podamos como ver. En este caso vamos a compartir el caso de M, ¿bien? Una mujer de 58 años. M perdió a su hijo y a su yerno, pareja de su hija y padre de sus 4 nietos, en un conflicto entre vecinos. La tarde del suceso estaban reunidos en familia. Al salir de la casa, una camioneta frenó abruptamente y los dejó sin salida. Se bajó un hombre armado y a pesar de que su yerno intentó hablar, este comenzó a disparar sin detenerse. El primer disparo impactó en su hijo. M lo abrazó para protegerlo, mientras veía a su yerno caer al suelo con la mirada perdida. Su hija y sus nietos presenciaron todo lo ocurrido. Y por ejemplo, respecto a los, ahora vamos a dividir quizás, o voy a hacer como un recorrido por algunos moduladores de la experiencia, así como algunas consecuencias de este hecho en la vida de esta persona, ¿bien? Entonces, por ejemplo, el modulador del vínculo y del rol de este hijo en esa dinámica familiar, M decía: mi hijo vivía conmigo, teníamos un vínculo muy cercano y unido. Él pasaba mucho tiempo con nosotras. Él se ocupaba de llevar a mi hija, que tiene una discapacidad, a todas sus actividades. Y también era el único sostén económico. Él se ocupaba de muchas cosas, ¿no? Esto ha implicado una gran desorganización para nosotras. La familia de mi yerno me responsabiliza por lo sucedido. ¿Bien? En el plano social y familiar, esto es lo que me refiere. El apoyo institucional ha sido nulo. La policía solo vino 2 veces a mi casa y desde la justicia no se han comunicado ni han tomado testimonios. No sé qué debo hacer, no tengo información del proceso ni tampoco un asesor legal. Tampoco sé si el homicida está detenido o no. Me quiero mantener aislada del resto, quiero estar sola, huyo de las personas. El padre de mis hijos no ayuda, tiene otra familia. Me he alejado hasta de la hija que vive conmigo. En el plano laboral y plano económico, me refiere: no puedo conseguir trabajo, a veces no tenemos ni para comer. El otro día me llamaron para limpiar una casa, pero tengo crisis todo el tiempo, ¿no? Respecto a sus antecedentes personales, va a expresar: tuve una pérdida antes, falleció mi papá hace muchos años en un accidente, tuvimos que armarlo en el cajón. En ese momento me intenté cortar las venas. Estuve un mes en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Lo esperaba levantada a mi papá, muerta en vida. Le cocinaba esperándolo desarmada por dentro, ¿no? Entonces acá tenemos un antecedente, por ejemplo, ¿no? A nivel de salud mental y en torno a experiencias de la pérdida previas, ¿no? Que marca un antecedente en cómo hoy quizás esta persona puede atravesar la pérdida actual, ¿no? Y finalmente, en el plano más de salud mental, estos son como los fragmentos que pude como recabar. Siento una sensación de desamparo total, siento un enojo permanente, culpa y me pongo violenta. No estoy pudiendo dormir, tengo una crisis fuerte al día, siento que me ahogo y me desespero por ver a mi hijo, tocarlo, agarrar sus cosas, su ropa y lloro hasta quedarme sin aliento. Me siento vacía, que no tengo órganos, soy como un envase, estoy perdida, ida. No siento necesidades, me lo arrebataron, él era un ángel en persona. Si pudiera me tiraría abajo de un auto. No le encuentro sentido a la vida. Si me voy al cielo, voy a estar con él. No he podido tirar sus cosas ni lavarlas. El sábado se cumplieron 3 meses. Uso su ropa y la llevo por toda la casa, oliendo su olor para recordarlo. Tengo imágenes del hecho, cierro los ojos y me veo abrazada a él. Se presenta la imagen de él sin poder respirar. Borré los restos de sangre en la calle, las formas del cuerpo. No puedo pasar por ese lugar de nuevo y más aún si están sus rastros. A veces pienso que está solo en el cementerio y me pregunto: ¿cómo estará en el cajón? Quiero abrirlo y abrazarlo. Mi hijo ya no puede hacer lo que hacía. Recuerdo la cara del agresor, quiero hacerle daño. Tengo miedo por mis nietos, aún seguimos buscando esa camioneta negra. Bien. Quizás este relato, ¿no? O estas frases textuales respecto a la evidencia del contexto sociofamiliar de una víctima de homicidio pueda hacernos como acercar, ¿no? A cómo se siente o cómo se vive estando ahí, ¿no?
Y bueno, vamos a pasar un poco ahora por los trastornos que generalmente se suelen ver con más frecuencia en esta población, es decir, el impacto psicológico. Vamos a hacerlo más de forma superficial, bien para no entrar tan en detalle en cuestiones más técnicas. En general se suele ver un duelo complicado persistente, que es una entidad nosográfica del DSM-5 revisado, bien, y un poco lo que se ve es un anhelo intenso y persistente por el fallecido, una preocupación excesiva por el fallecido o las circunstancias de la muerte, dificultad para aceptar la pérdida, deterioro funcional, síntomas emocionales, cognitivos y conductuales. Después del trastorno por estrés postraumático, que vamos a considerar que, por un lado, es la respuesta traumática de la persona, bien, que está mediada por estos moduladores que ya venimos viendo, pero también es uno de los únicos trastornos que se les va a atribuir una causa específica, ¿no? Que es un evento traumático que el DSM lo va a definir como la exposición a la muerte, a violencia sexual, ¿sí? O a lesiones graves. Y esto puede ser, digamos, vivido o puede ser una amenaza de vivir eso, así como también puede ser que lo vivamos directamente o que una persona cercana o familiar haya vivido este evento. Bien, entre los síntomas o indicadores que podemos ver, síntomas de intrusión, malestar psicológico, reacciones disociativas, reacciones fisiológicas, evitación persistente, alteraciones negativas cognitivas del estado del ánimo, la alerta y la reactividad. Bien. Y después, depresión y ansiedad. Bien. Depresión como estado de ánimo depresivo, bien, deprimido, o pérdida del interés o del placer, y todos los indicadores que tienen que ver con la depresión y la ansiedad, bien. No quisiera entrar acá en profundidad. Sí me parece importante como poder como traer o compartir algunas estadísticas acerca de qué es lo que se suele ver en estas poblaciones en cuanto al impacto psicológico, ¿sí? El trastorno de duelo complejo persistente se presenta en 5 de cada 10 personas en contextos de muertes violentas, en relación a 1 de cada 10 en contextos de muertes no violentas, ¿no? Para que veamos esa relación. El trastorno por estrés postraumático es el diagnóstico más común, con una prevalencia que oscila entre el 19,1 y el 71% en todos los estudios. El trastorno por estrés postraumático tiene una comorbilidad del 80% con depresión y ansiedad, entre otros. La prevalencia de depresión y ansiedad oscila entre el 5% y el 54% tras una pérdida por homicidio. Si podemos ver, los porcentajes son bastante altos, ¿no? Respecto a poder como tener riesgo o poder sufrir este tipo de consecuencias a nivel mental. Y ahora sí, y entrando ya a la parte final de mi presentación, quisiera compartir un proyecto de investigación que está en curso, ¿bien? Que en este momento ya se ha hecho todo el trabajo de campo y estamos en el momento del análisis de datos, ¿no? Y de resultados, el cual se titula Evaluación del impacto psicológico en víctimas secundarias de homicidios dolosos. Bueno, un poco el objetivo de la investigación en sí fue determinar la prevalencia de trastorno por estrés postraumático, depresión y ansiedad en una población de víctimas secundarias de homicidios dolosos pertenecientes a la provincia de Córdoba en el periodo comprendido de junio a agosto del año 2024. Los objetivos específicos, entonces, va a ser poder estimar esta prevalencia por cada una de estas variables, trastorno por estrés postraumático, depresión y ansiedad, así como también poder describir la dimensión más sociodemográfica y los mediadores de la experiencia de duelo. En cuanto a la metodología, usamos un enfoque cuantitativo, un diseño más de tipo, más bien descriptivo de serie de casos, ¿no? Y las variables de medición, como decía antes, el trastorno por estrés postraumático, usando 3 instrumentos que van a ser complementarios entre sí para poder dar cuenta de esta variable, la escala de gravedad de síntomas revisada, el cuestionario autoanálisis en sucesos de vida, la escala breve de centralidad del evento, y para depresión el inventario de depresión de Beck. Y para la ansiedad, el inventario de ansiedad de estado bajo. Entonces, la población van a ser estos contextos sociofamiliares de las víctimas de homicidios dolosos, de vuelta, de la provincia de Córdoba, en el periodo de junio a agosto. Bien, son personas que son allegados a las víctimas o de los contextos más familiares. En ese sentido es bastante variado, no pueden ser mamás, papás, hermanos, tíos, primos, bien, amigos,
La muestra es una serie de 15 casos consecutivos que fueron recolectados en el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Esto de que sea una muestra pequeña tiene que ver con la dificultad en el acceso a esta población, ¿no? Y también porque es un estudio más de tipo, bueno, preliminar, ¿no? Siendo uno de los quizás de los primeros estudios que se va a poder empezar como a medir este impacto, por lo menos en nuestra zona. Respecto a los criterios de inclusión y de exclusión, para los criterios de inclusión tener en cuenta que sean mayores de edad, que haya una participación voluntaria, y que justamente sean de los contextos sociofamiliares de las víctimas de homicidios. En cuanto a los criterios de exclusión, se consideró que no sean menores de 18 años, que tuvieran la capacidad legal, cognitiva o emocional de poder dar el consentimiento y que no estuvieran imputados por homicidio o que no fueran sospechosos o vinculados a la investigación en curso. Bien. El procedimiento se llevó a cabo como una rutina normal dentro del equipo de abordaje a víctimas secundarias, dentro del Instituto de Medicina Forense. Algo que me olvidé de poder compartir antes es que en Córdoba, como respuesta a este tipo de necesidades en estas poblaciones, hay dos equipos que se han creado para esto. Uno es el área de violencias extremas del Polo Integral de la Mujer de la provincia de Córdoba, ¿no? Que está más enfocado a muertes violentas de mujeres, ¿bien? Y por otro lado, el equipo de abordaje a víctimas secundarias que se creó en el 2023, que es más amplio y está abocado a las muertes violentas en términos generales, ¿bien? En mi experiencia he integrado ambos equipos y en el contexto de este último es que llevamos adelante esta investigación. El procedimiento en sí es que en el primer mes, ¿no? Se hace una entrevista clínica bien en profundidad, en la cual también se toma un poquito de la experiencia de duelo y estos moduladores o mediadores, y en el tercer mes la administración de los instrumentos para poder medir las variables. ¿Cómo tenemos acceso a la población? En el Instituto de Medicina Forense se realizan las autopsias médicos forenses, ¿no? Todas las muertes violentas o sospechosas o de etiología dudosa, hay un pedido de autopsia médico forense que van allí, y después de ahí toda la gestión post-mortem que implica con el cuerpo, ¿no? Y demás, se hace desde ese espacio. Entonces, en ese contexto es que tenemos contacto con los contextos sociofamiliares para poder como orientar, asesorar, contener o acompañar en todo este proceso posterior, ¿bien? Y brindar información acerca de todo lo que eso implica. Entonces, en ese contexto es que se tiene contacto con la población y aquellos que quisieran participar de forma voluntaria es que se lleva adelante la investigación con ellos. En cuanto a consideraciones éticas, bueno, está dentro de un marco institucional y también con un procedimiento legal de por medio, ¿no? Eso es importante poder remarcarlo. Se brinda información de la investigación, absolutamente, a todos los que quisieron participar. Participación voluntaria, ¿no? Con un consentimiento informado. Y siempre prevaleció el bienestar de los participantes, ¿no? Considerando que es una población vulnerable, ¿no? Y que en ese momento realmente es un momento difícil, ¿no? Entonces se tuvo en cuenta muchos los recaudos, el poder a cada momento poder estar ahí como consultando, ¿no? Si querían estar acá participando y demás. Y también la disponibilidad de atención. Si bien siempre fue así y siempre hay una disponibilidad de atención continua, bien específicamente al tomar contacto quizás o poder evaluar más en profundidad, es que se puede como hacer otro tipo de acompañamiento o seguimiento en estas situaciones. Bien, entonces, recapitulando, podemos decir que lo que vengo a compartir hoy es un problema social y de salud pública, es un fenómeno de gran prevalencia y relevancia social, como dije al principio, entre 6 y 10 personas del contexto sociofamiliar de una víctima de homicidio atraviesa esta situación, ¿bien? O son victimizadas. No hay registros oficiales que puedan brindarnos información, hay escasos estudios en la región de Latinoamérica y el Caribe, hay escasas políticas públicas focalizadas en esta población y escasos dispositivos preventivos y tratamentales, ¿no? Especializados en esto. Entonces, a nivel de proyecciones del proyecto de investigación, este va a tener como un valor teórico sustancial, un valor práctico y metodológico, y va a tener también fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos y de perfeccionamiento de los servicios, ¿no? A partir de poder tener más informaciones que vamos a poder ir perfeccionando cada vez más la práctica también. Futuros dispositivos preventivos y tratamentales, y también
¿por qué no?, el diseño de políticas públicas focalizadas, ¿bien?, para ayudar a estas poblaciones. Bien, y con esto cierro mi presentación de hoy. Esta frase un poco es de propósito, ¿no? Este proyecto busca dar voz a un dolor invisibilizado, ser una pequeña luz en su laberinto, y bueno, espero que hoy haber podido compartir esto con ustedes permita construir o generar empatía, ¿no?, hacia este sufrimiento, hacia estas poblaciones, y la posibilidad de poder como construir herramientas para acompañar mejor. Así que, bueno, gracias a todos y todas. Así Ok, que, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. gracias a ustedes, Mónica, gracias por tus palabras, ¿eh? Y quedo atenta a cualquier cosa, a cualquier duda o consulta que surja después. ¿Bien? Muchísimas gracias.